Dios me hablaba y me decía, viene un juicio para la tierra. Yo no sé cuántos se acuerdan que Dios me decía, dile a la iglesia que viene juicio para la tierra. Amén. Iglesia del Señor. Esto apenas es el comienzo, lo que estamos viendo. Pero vienen cosas muy fuertes para la tierra. Vamos al libro de Amós. Quiero que la iglesia se coloque sobre sus pies. Y vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia toda dice: amén. Dice la palabra del Señor. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcase las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien se escape, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pido en esta hora que se sujete todas las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo proteja nuestras vidas, Señor, y que toda la atmósfera sea direccionada por tu poder. Que ninguna obra de maldad, de brujería ni de hechicería detenga el fluir de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso a mi Señor. Colóquese cómodo y dígale al que tiene a su lado: ojo, no me interrumpan. Los juicios de Dios. Este es un tema, uno de los temas más importantes de la Biblia. Uno de los temas más importantes de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, para muchas personas es el tema más que lo toman como el tema más complicado, lo llevan como al tema más difícil de verlo y de entenderlo. Porque muchos lo asocian. Cuando se le habla de juicio, muchos solamente lo asocian con juicio o con condenación. Solamente lo asocian con juicio y con condenación. Pero los juicios de Dios no son más que mostrar el carácter de Dios. Que Dios es un Dios santo, un Dios soberano y un Dios de justicia. Si Dios no hiciera justicia al pecado, no podríamos
ver a Dios como un Dios justo. Escuche, si Dios no hiciera justicia al pecado, no podríamos ver a Dios como un Dios justo, o no fuera justo, porque el pecado merece justicia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué tal que la gente hiciera lo que quisiera y nadie le hiciera nada? Así como hay un gobierno en un país, en una nación, así hay un gobierno divino por el juez eterno. Amén. El juicio tiene como objetivo la justicia. Algo muy importante que tiene un juicio, y es que no se puede pasar por alto. No se puede pasar por alto. ¿Qué significa la palabra ineludible? Miren, porque hay un tema, hay un título en la palabra, en el capítulo 9 de Amós. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Y qué significa la palabra ineludible? Mire lo que significa: que no puede pasar por alto, que no puede dejar de ser algo obligatorio. Algo obligatorio. Escucha, iglesia, los juicios de Dios es algo obligatorio. No se puede pasar por alto. Amén. Dios estableció sus leyes. Dios estableció sus leyes con el fin de revelar al hombre su voluntad. La ley de Dios son un conjunto de mandamientos, de principios, de normas que Dios dio a revelar o a conocer, en donde Dios da a revelar y a conocer su carácter. Escuche, eso son las leyes de Dios. El carácter de Dios, usted sabe que el carácter tiene varias características, y el carácter de Dios es santo. El carácter de Dios es un Dios de justicia, Dios de poder y un Dios soberano. Las leyes dan a conocer el carácter de Dios, de cómo es Dios. Las leyes tienen, o la ley de Dios, tienen varios propósitos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Revelan el carácter santo de Dios, mostrar al ser humano su pecado, la ley de Dios, preparar al pueblo para la venida del Mesías. Estoy hablando de la ley divina de Dios. Hay un propósito muy especial en todo lo que les he resaltado, y es el poder de Dios para darnos a conocer, o que veamos la evidencia de nuestro pecado. O sea, la ley de Dios, el propósito en nosotros es para dar a conocer nuestra evidencia de lo que estamos haciendo mal. No sé si me entienden. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a proyectar esa palabra. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ¿ya lo tienen proyectado? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será como justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escuche, era hacernos conscientes de nuestro pecado. Ahora,
En el transcurrir de nuestro caminar con Dios, conociendo el tiempo del Nuevo Testamento, se ha escuchado mucho a decir que nosotros ya no podemos o no estamos bajo la ley, que nosotros nos pertenecemos o la ley ya no era para nosotros. Y hasta cierto punto, escuche bien, es verdad, porque ninguno de nosotros hoy estamos bajo la ley, sino bajo la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley tiene partes muy fundamentales para hoy, aún en nuestras vidas. Nosotros no podemos pensar que en ningún punto de la ley tenemos que vivirlo, porque estaríamos mal. Amén. Si la Biblia enseña que la ley no es para yo justificarme, sí me enseña que es para revelarme a mí la condición que yo tengo delante de mi Dios. O sea que esa ley en mi vida aún está ahí, clara. Yo la debo cuidar. Yo debo vivir los puntos de la ley. Amén. Mira, en Romanos capítulo 10, versículo 4, habla una palabra que es la que ha llevado al ser humano a crear estas diferencias de conceptos. Y es que dice la Biblia ahí que el fin de la ley es Cristo. A raíz de esa palabra, muchas personas entienden o creen que ya la ley fue para los judíos. Ya usted aquí no tiene nada que ver con la ley. Y estamos totalmente equivocados. Porque la ley es la que me está mostrando a mí, delante de mi Dios, cómo estoy yo delante de mi Padre. Ella es un espejo para mí, cómo vivo yo delante de Dios. La ley me está diciendo a mí que el pecado es malo. ¿Y cuál es el pecado? Ustedes roban. Nadie me conteste porque lo pongo en disciplina. Si ha robado. Que el que roba está mal delante de Dios. Esa es una ley. Dice, no robarás. No hables mal de tu hermano. Ojo. Todo esos son puntos de la ley que no se pueden abolir. Jesús dice la palabra aquí en esta palabra, que él mismo dice en Mateo, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplirla. Amén. Eso me indica a mí que Jesús cumplió enteramente la ley de nuestro Padre. Amén. Entonces, ¿qué pasa hoy en la vida de los creyentes y aún de muchos creyentes que dicen, no, ya nosotros no estamos bajo la ley, ya la ley era para el Antiguo Testamento, ya la ley era para los judíos? Y déjame decirte que no, la ley hoy te revela a ti y a mí el carácter de Dios y te está mostrando a ti la condición con que tú vives para ver si agradas o no agradas a nuestro Dios. Amén. Esto significa que Cristo cumplió perfectamente la ley y la llevó a su plenitud. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leer el punto de Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10:4, que era la cita que les decía, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin
en el griego, esta palabra fin en el griego utilizada se llama estelos, que no solo significa terminación o cese, sino que también significa meta, propósito u objetivos. Cristo es el cumplimiento perfecto de toda la ley que apunta y exige nuestro Dios. La palabra fin, escuche esto, la palabra fin tiene varias connotaciones. Usted puede hablar de un fin de semana, de un fin de mes, de un fin de año, tiene varias connotaciones. Pero esta palabra fin aquí, en este punto de la palabra, no significa fin de terminación, sino de un propósito que Jesucristo vino a cumplir en la tierra. Amén. Vamos a ver dos ejemplos de eso, por lo menos, de fin de un propósito. Yo fui a la iglesia con el propósito de adorar al Señor. Y un fin de terminación, es decir, ya voy a ponerle fin a mi carrera, porque no me quedan recursos para continuar en ella. O sea, ahí vemos dos significados de la palabra, de esta palabra fin. Fin de un propósito que no es culminación, sino que Cristo cumplió a cabalidad un objetivo que Dios lo envió y que estaba en medio de la ley del Señor, que decía que el Mesías venía a la tierra a hacer un sacrificio eterno. Ahora, en el Nuevo Testamento, la ley representa, escuchen esto que les voy a decir, la ley representa en el creyente para llegar a Cristo. La ley no fue dada como un medio para ganar la salvación, porque nosotros no podemos pensar que somos salvos por la ley. No, nosotros somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Pero si la ley nos conduce a vivir una vida como Dios manda para un día poder alcanzar la salvación que Cristo nos ha dado. Amén. Por eso no podemos pensar que las leyes y todas esas ordenanzas del Señor fue para aquel tiempo, sino para revelar la voluntad de nuestro Dios, mostrar la gravedad del pecado, preservar la santidad del pueblo de Israel y preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nuevo pacto, la salvación es por gracia mediante la fe. Pero la ley sigue siendo valiosa. Diga, sigue siendo valiosa. Porque revela el carácter de Dios y enseña los principios de una vida que agrade a nuestro Dios. O sea, ahí están los principios de cómo usted y yo debemos vivir. Ahí, en la ley del Señor. Ahí está todo. Ahora, hay algo muy importante que debemos resaltar. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue enviado, vino con un objetivo. Y ese objetivo fue, el Señor quiso hacer unos ajustes. Y ese ajuste fue preparar un cordero inmolado, un cordero eterno. Cuando en los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, los sacrificios se cogían un corderito, lo mataban y esa sangre santificaba o esa sangre redimían, porque no santificaban como tal a la persona, pero sí redimían el pecado. Y cada vez que ellos llegaban, pecaban, hacían lo mismo. Ahora
es diferente, porque en la ley se anunció la venida de un cordero. Fue encaminando allí, anunciando, mirando, ojo, el objetivo. Fue encaminando a llevar al hombre a guardarse desde el principio, porque iba a venir un cordero sin mancha, un cordero apartado, un cordero escogido, que por un solo sacrificio el hombre iba a ser netamente santificado y justificado delante de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso es lo que significa algo diferente que hubo en el ajuste de la ley de Dios. Y no porque Dios dijo, bueno, aquí me equivoqué, porque en vez de tener cordero debía tener a Cristo. No, el plan de Dios con la humanidad siempre ha sido perfecto. El hombre siempre ha distorsionado el plan y el camino de Dios, pero Dios siempre sigue actuando en misericordia y en verdad, y su gracia nos ayuda siempre. Amén. Y es por eso que muchas veces muchas personas piensan, porque escuchaba algo muy fuerte. ¿Por qué le hablé antesito de ley? Antes de juicio. Los juicios vendrán sí o sí. Para todo mundo. Escuché algo en las redes. Me mandaron, creo que fue una cuestión, un mensaje, donde el hombre decía que muchas personas cristianas estaban diciendo que lo que había pasado en Venezuela había sido Dios que había enviado ese juicio. Y él decía que él no compartía eso, porque él no, en su mente son de las personas que dicen, yo no puedo entender ni puedo aceptar que un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso haga esto. ¿Y cuántos están con él o conmigo? ¿Usted qué entendió ahí? Mire, yo les voy a decir algo. La Biblia está enseñando todas las leyes. Aquí las leyes están para que usted mire en su espejo cómo está delante de Dios. Dios no va a traer un juicio porque a usted le cayó mal, porque a usted no le gustó el porte que tiene, porque Dios quería que se cortara el pelo así y usted se lo cortó de otra manera. No, Dios va a traer juicio sobre naciones, sobre pueblos, por la mala conducta que tiene un pueblo o una nación. Y para muchas personas, escuche, para muchas personas, el que Dios haga eso es mentira. Dios no lo puede hacer. O para otros, Dios es malo. ¿Dónde está el amor de Dios? Y yo te quiero decir algo. El amor de Dios ha sido tan grande, tan eterno, tan bueno, que está aún ahí. A pesar de tus faltas, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores y de tus errores, Dios sigue ahí, esperando que tú te mires en el espejo de su ley y diga, esto que yo estoy haciendo no le agrada a mi Dios. Por lo tanto, yo me vuelvo a Cristo, yo me vuelvo a mi Dios y no haré nada para que la ira de mi Dios no venga contra mí. Porque la Biblia dice que el que no hace como Dios manda, vendrá un juicio para cada una de esas personas.
Así que hoy te quiero decir, la ley fue escrita porque Dios dijo, mira, yo quiero que tú te veas la condición como vives. Yo quiero que tú te des cuenta para que no vivas como vives. A mí me impactó algo. En esta semana me impactó algo tremendo. Estuve una conversación con 2 personas. Esas 2 personas vienen de iglesia grande. De iglesia grande. Grande, muy, que yo conozco, muy grande. De Barranquilla. Y a mí me impactó porque cuando me hablaban, yo le escuchaba y yo decía, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y por conductas. Y yo le dije, bueno, cuando terminé de hablar, que ellos terminaron, yo comencé a hablar y yo le dije, bueno, vamos a comenzar por algo. Y es que nuestra vida no puede vivir como nosotros queramos. Si tú verdaderamente amas a Dios y quieres vivir para Dios y tú dices que eres de Dios, tienes que empezar por cambiar tu vida y saber que tú no puedes vivir como tú quieres y decir que tú eres de Dios. ¿Por qué? Porque estás dañando aún el evangelio del Señor, porque es verdad, no a Cristo, pero sí el evangelio, porque muchos dicen, mira, si así son los evangélicos, yo para qué me voy a meter evangélico, por la conducta que tiene. Y yo le decía, mira, que te voy a decir algo. En mi vida hay un objetivo, uno solo en mi vida, y mi objetivo en mi vida es vivir netamente para mi Dios en santidad, para un día ver a mi Cristo en el cielo, para vivir eternamente con Dios. Usted a mí no me va a ver pensando y que, ay, Dios mío, me voy a comprar una camioneta de no sé qué, ¿de dónde flores si no hay jardín? Ay, Dios mío, me voy a poner, no, ¿de dónde si no hay jardín? Y así hubiera jardín y hubiera muchas flores, mi pensamiento siempre iba a estar en agradar a mi Cristo. Amada, y cuando ella me dice eso, yo le digo, tú sabes y tienes claro que en la conducta que tú estás, nunca vas a ver a Dios. Te vas para el infierno. Cuando yo le hablo del infierno y comienzo a explicarle netamente palabra de escatología, de cómo eran los tiempos finales, lo que iba a venir, lo que iba a pasar con el ser humano que aún dice palabras que no le agradan a Dios. Amada, a mí me gusta predicar, hablar es con Biblia. Y todos 2 se quedaron así. Y ella me dice que, pastora, ¿por qué les digo? Mire, ¿por qué les decía que me impactaba? Porque viene de una iglesia tan grande. Y ella me dice, pastora, esto yo no lo sabía. 14 años en una iglesia sumamente inmensa que yo conozco. No les puedo decir porque no debo. ¿Sabe qué pensaba yo, amados, ahí sentada en esa? Un momento que se me salieron las lágrimas. Porque yo le dije a mi padre, Dios, gracias, porque en este lugar yo no estoy aquí para prepararte a ti para que seas rico. Yo te estoy aquí para prepararte a ti que un día estés en las bodas del Cordero festejando con nuestro Dios el plato fuerte que tiene Cristo para nuestras vidas. Yo no estoy aquí para ver los talentos. Yo no estoy aquí para ver los grandes ministerios. Porque si los grandes ministerios llegan aquí y se tienen que sentar, amados, si no quieren esperar, gloria a Dios. Pero se sientan. Y si esperan es porque son de Cristo y quieren el proceso. Pero yo no voy a subir aquí a ministrar al que quiere venir porque tenga talento, porque tenga dones, porque tenga ministerio. Yo quiero formar un pueblo que verdaderamente en su mente tenga claro, y es decir, mi vida debe ser santa, porque
porque mi Dios es un Dios santo y yo viviré para ser santa. Iglesia, yo me quedé sorprendida y yo lloré. Casi no lloro, pero lloré ese momento. Se me salieron las lágrimas y le dije: papá, gracias. Porque yo le decía a algunos hermanos: yo no soy una profesional en cuanto a estudios de ingeniería ni de nada de eso, universitarios, pero yo lo que sí soy es una mujer que ama, adora y conoce una verdad divina. Y es lo que yo quiero dar a conocer. Yo le decía a alguien, no recuerdo a quién, con tantos que hablo en un día, a veces hablo con muchísimas personas en un día. Bueno, no digamos muchísimas de cientos, pero sí con bastantica. Y yo le decía: mire, Dios me escogió por su misericordia. En la iglesia que hay psicólogos, hay ingenieros, creo que 3 clases de ingenieros. Hay contadores, contadoras, hay abogados, amado, hay administrador de empresa. Hay bastantes hermanos que son profesionales. Y a Dios le plació escoger a una que solamente terminó un bachillerato, que ha estudiado por la misericordia de Dios algunas escuelas bíblicas, cosas bíblicas, pero que tiene un corazón que todo lo hace con el temor a Dios, y que Dios me guarde. Yo le decía: ¿sabes qué? Le digo algo, a Dios le plació que fuera así. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mira tu profesionalismo, Dios mira tu corazón. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios dice: el cartón en el cual tú hoy eres, para el cielo no te lo vas a llevar. Lo que te representa a ti terrenalmente, que no sea un cartón de ingeniería de sistema, de ingeniería mecánica, de ingeniería civil, eléctrica, de lo que es el pastor Andrés. Que el cartón tuyo te represente aquí en la palabra de este Dios maravilloso. Que te diga: eres tú quien vives mi palabra, que la enseñas. Y así es lo que Dios quiere y necesita. Estamos prestos para señalar a Dios. Y yo no sé cuántos cristianos aquí les dolió ver sacar los bebés de los bajos de los escombros. Algunos vivos, otros muertos, y miles de personas creo que van ya. ¿A cuánto les dolió? Dígame sin miedo, porque a mí también me dolió. Pero aparte de que me haya dolido, digo yo: ten misericordia, papá, no solamente por Venezuela, sino por Colombia y por el mundo entero. Porque Dios me dijo: vienen cosas mucho más fuertes para esta tierra. ¿Y sabes por qué? Por el pecado del hombre. Porque se han dado cuenta que están haciendo lo malo y no reconocen y se apartan de lo malo. Porque las leyes no fueron para juzgarte. Las leyes no fueron para condenarte. Las leyes de Dios fueron para que te dieras cuenta cómo vives y te conducieras en el camino que Dios estableció para ti y para mí. Y eso no es de compasión, iglesia. Eso es de decir: Señor, perdóname, perdónanos, perdónanos, ayúdanos, Señor, y cámbianos, cámbianos. Porque yo le decía a alguien: mire lo que les digo a iglesia, y se lo digo a usted aquí: 39 segundos para ver cantidades de muertos. ¿Qué son 39 segundos? Ahora les hago una pregunta, no me la contesten. Ustedes mismos pueden contestársela. ¿Cuántos segundos te quedan a ti de vida? ¿Cuántos segundos te quedan? ¿O cuántos días? ¿O cuántos meses? Nadie lo sabe. Por eso es que yo debo vivir como Dios manda. No mirando a Dios como el Dios: ay, yo no entiendo Dios siendo tan Dios tan bueno.
Dios es demasiado bueno, pero no porque tú ni yo lo merecíamos. Y hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos que viven como si no existiera Dios, que viven como si Dios no los está viendo, pecando en la casa, pecando en la calle, pecando escondido de los pastores, de los hermanos. Pero mi Padre los ve. Y ni pastores ni nadie va a salvar al hombre sino Dios. Y hay de aquellos que piensan que Dios es injusto por las cosas que hace. Dios tiene, esta es una palabra que sí se le puede otorgar a Dios. Dios no tiene nada que hacer con usted, pero Dios sí tiene que ser justo. Y por ser justo es que castiga el pecado con justicia. Amén. Y muchos critican, ay no, pero Dios, ¿dónde está Dios? Cuidado, iglesia, cuidado con eso. Porque el Señor me decía, la misma iglesia murmura de Dios. La misma iglesia cuestiona a Dios. Y no es tiempo de cuestionar, es tiempo que te levantes a vivir una vida santa como Dios lo ha mandado. No exigirle a Dios. Gloria a Dios por lo que te venga en el caminar. Te vienen bendiciones, atrápalas, agárralas. Vive con ellas. Pero que no sea tu prioridad ni tu afán. Tu afán debe ser vivir agradando a Dios en todo. Hay 3 cosas que son ineludibles en una persona. 3. Número 1, los impuestos. ¿Cuántos aquí no pagan los impuestos? Amado, ojo, la palabra ineludible significa que tiene que hacerse sí o sí. ¿Usted paga el agua con que se baña? ¿Usted paga la luz con que el abanico se prende? Toca. ¿Usted paga los arriendos? Toca. Son impuestos que se deben pagar. Amén. Segundo, la muerte. La muerte a usted le va a llegar, quiera o no quiera. A todos. Así que usted no le tenga miedo. Usted nada más prepárese. Reprenda si usted todavía no quiere irse. Pero yo lo que le quiero decir claramente y que lo tenga presente, muy presente, es que aunque usted la reprenda, en algún momento le va a llegar sí o sí. De pronto en la primera vez la espantó. Vamos a suponer que la espantó. Pero ya el día que se determinó, y ojo, hay una expresión que es equivocada. Alguien una vez dijo, ya Dios designó el día que ya yo me voy a morir. Ya Dios ya lo determinó así. Ya Él dijo, tal día te vas a morir. ¿Cuántos creen eso? Están totalmente equivocados los que creen en eso. Dios, no. Escuche, Dios sí lo sabe. Dios nunca le pone el día a tu vida. Tú te vas a morir tal día. Y se lo puedo confirmar con la palabra. Lo que Dios sí sabe es el día que usted y yo nos vamos a morir. Porque Él lo sabe todo. ¿Oyó? ¿Y sabe por qué le digo que no? Él no es el que dice, Moisés, te vas a morir tal día. Porque la Biblia dice en Deuteronomio, tanto en Deuteronomio en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el Señor dice, mira, yo he puesto delante de ti 2 caminos. El de la vida y el de la muerte.
Y le dice, mira, cabezón, escoge la vida. O sea, escoge vivir agradándome para que tengas vida en abundancia. Ahora le da otro consejo acá en el Nuevo Testamento Pablo a los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Todos somos hijos, o sea que a todos. Ahora no se vaya usted a mirar al hijo suyo, a la hija suya, no. Usted es hijo también. ¿Y sabe qué le dice Pablo a los hijos? Diga, a mí, honra a tu padre y a tu madre. Respétala, valórala. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que si tú no eres obediente a tus padres, si tú no los honras, tu vida puede estar en peligro. Eso me hace entender a mí que muchas veces la vida del hombre, muchas veces se va tan corta, es por la desobediencia. Y lo vemos en un sinnúmero hoy de casos, de cantidades de jóvenes que por las malas decisiones se van a corta vida. Y Dios no quiere eso. Amén. Pero quiero decirle, la muerte llegará sí o sí a todo el ser humano. Ojalá que a nosotros sea el día que Cristo venga, pero igual tenemos que morir, porque morimos a este cuerpo. Amén. Número 3, los juicios de Dios. Ahí es el punto central. Los juicios de Dios. Los juicios de Dios son ineludibles. Se cumplen sí o sí. No se pueden pasar por alto. Amén. 3 tipos de juicio en la Biblia vamos a ver. Número 1, de individuos. Dice la Biblia que le vino un juicio a Adán y a Eva. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por el pecado. Le llegó a Adán y a Eva un juicio. Adán iba a vivir relajado, sabroso, en abundancia, pero por la bendición de su mala decisión. Ahora no mira a la mujer suya que tiene a su lado y vaya a decirle por tu culpa. Porque no fue, escuchen, no fue Eva la que falló. Si usted se da cuenta bíblicamente, la Biblia dice, uno falló. Por uno entró el pecado al mundo. No dice por una, ni dice por Eva. Dice por uno, llamado como Adán. Pero asimismo también por uno viene la liberación de todo. Por Jesucristo, el Dios y Señor de nuestras vidas. Le vino el juicio a Adán. Ahora tendrás que ver, sudarla. Yo que te lo quería dar suavecito. Y para remate, que esa sí me la debe a mí, Eva, se van a multiplicar los dolores de parto. Vea, ¿cuántas mujeres aquí hemos parido? Duele. Sepa quién es la culpable. Tremendo. Ay, Eva, algún día te tendré cara a cara. Un día te tendré cara a cara. Caín, un juicio le vino a Caín por matar a su hermano. Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, dice que les llegó un juicio inmediatamente de muerte. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué le llevó el juicio a ellos? A Ananías y a Zafira, por mentir. Por mentir. Por mentir. ¿Cuántos dicen mentiritas piadosas? Y cuando les está yendo mal, le reclaman a Dios. Examínate si no es un juicio de Dios para tu vida. Porque estás diciendo mentiritas piadosas. No, la verdad es que, ay Señor, tú sabes que para más o menos aquí, ayúdame. Tú no tienes que ayudarte, a ti te ayuda Dios. Y si Él te ayuda, créete que estás totalmente ayudado y bien ayudado. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Y enseguida vino, murieron inmediatamente. Amado, les digo a Dios que me perdone. Perdóname, Dios. Porque a veces nosotros, y yo les decía a algunos hermanos, ¿usted cree que yo fallo? Amén. Y yo he fallado, Dios mío, y le pido perdón a Dios y les confieso algo. Que uno falla porque la mente es muy rápida y tú piensas lo que lo que ves y en todo lo estás señalando y juzgando. Y yo pensé así de rapidez, pero enseguida me reprendí. Señor, guárdame, ayúdame, protégeme. Hace rato pensé algo muy feo, muy horrible, y yo se los comenté a ustedes aquí, y fue con la bendición de Maduro. Yo estaba viendo las noticias y a mí se me vino una película en la mente. Yo dije, ojalá lo cogieran a alguno, lo matara, le sacara los ojos, le sacara las uñas, le sacara la lengua. Y de pronto recapacito y digo, hay poder en la sangre de Cristo, Señor, perdóname, Dios mío. Quítame estos pensamientos, Padre. O sea, ahí se falla. Porque yo no puedo desearle eso. Aunque él estaba matando a la gente. Y eso era lo que me hacía pensar a mí así. El día que los camiones los incendió y todo, que venía Guaidó, que todo eso. Además de ese día yo, Dios mío, pensé algo feo. Y el día que hizo, bueno, pero con lo de Venezuela me pasó algo. Les digo algo que yo anoche le compartí a mi esposo. Y yo le decía a él, ojalá que no pase. Pero por un momento se me vino a la mente. Y yo dije, ojalá que no pase. Porque así como pasó en Venezuela, que la gente brincaba adorando a ese demonio. Y mira lo que decían, que la tierra tiemble, que la tierra tiemble, que la tierra tiemble. Y tembló. Y mira de qué manera tembló. Cosas paganas horribles. Y en un momento, iglesia, mire lo que les digo, en un momento a mí se me vino y yo no puedo decirle que fue Dios que me lo dijo, pero porque Dios sí me lo ha mostrado a mí, que yo dije, Señor, ojalá, en mi mente pensé, así fuera con Barranquilla. Así fuera con Barranquilla. Que todo en los tiempos de carnaval Dios hiciera un juicio. ¿Sabes para qué? No para uno pensar que, wow, tú eres mala. No, para que el hombre entienda de una vez por todas que con Dios no se puede jugar. Y que la mano de Dios está para reprender a todos los que hacen pecado. Y mire lo que pasó. Cuando a mí me viene eso a mi mente, me acuerdo enseguida. Por eso les digo, no les puedo decir que netamente fue mi humanidad, porque yo me acuerdo que hace como 5 años Dios me mostró que Barranquilla, un tsunami la desaparecía. Dios me lo mostró hace como 5 años, que a Barranquilla un tsunami se la llevaba netamente toda. Y yo le digo algo, yo donde vivo, en esta tierra, si hay un tsunami en Barranquilla, ¿usted cree que no va a llegar Soledad? Claro. Si desaparece Barranquilla, Soledad también.
¿Y qué pasa? ¿Será que yo estoy deseando que eso pase? No, yo estoy deseando que la mente del hombre sea transformada y cambiada para que ese juicio no llegue. Pero si Dios tiene que hacer así con Barranquilla, Dios, sea tu voluntad. Y si tenemos ese día que irnos con el Señor, denle la gloria a Dios, porque nos vamos para un lugar mejor. Ya vamos a dejar de sufrir. Pero usted no pueda ni pretenda orar: Señor, no permita los terremotos. ¿Sabía usted que es incorrecto? ¿Sabía usted que no puede orar para que los terremotos no lleguen? ¿Sabía usted que usted no puede orar para que no haya guerra? ¿Sabía usted que no puede orar para que no haya mortandades? Si usted ora para que no hayan terremotos, para que no hayan guerra, para que no haya mortandades, su oración no va a funcionar nunca. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían terremotos, guerras y pandemias. ¿Qué tenemos que orar entonces, pastora? Señor, ten misericordia de Barranquilla, del mundo entero, y cambiar mi mentalidad. Porque si tú te comienzas a orar: ay, Señor, no permitas que haya terremoto, te va a decir, el Señor te va a decir: mi palabra es ineludible, tiene que cumplirse. Escrita está, y terremotos sí van a llegar, quieras tú o no. Y no es que yo lo desee. Ojo, no vayan a malinterpretar esto. Está escrito. Por eso yo no estoy aquí para traer controversia, sino para que usted aprenda a no controversiar. No, que la pastora quiere que venga un tsunami. No, iglesia, por favor. Yo lo que quiero es que usted entienda que debe cambiar y que eso va a pasar sí o sí. Los terremotos, las guerras, las hambres, las pestilencias, todas esas cosas van a pasar sí o sí. Porque la Biblia lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por favor, iglesia, preparémonos. Preparémonos. Deja de estar jugando a un pie acá y a otro pie acá. Un pie en el mundo, otro en la iglesia. Un pie en el mundo, otro en la iglesia. No, porque yo así como estoy agrado a Dios. Examínate, porque la Biblia está ahí. Para eso fueron las leyes. Las leyes son un espejo para ti y para mí. Examínate cómo vives. Examínate lo que haces. Examínate. Porque si tú haces todo lo que tú haces es pecado, estás grave. No se trata de que aquí tú me aceptes lo que yo esté predicando o no. Aquí no se trata de eso. Y yo tampoco estoy predicando para convencerte a que tú me creas. Yo te estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo: el que tenga oído para oír, que oiga. El que no recibe, que no recibe. Pero yo predico lo que Dios me ha mandado a predicar. Amén. Demos gloria al Señor. Ananías y Zafira solamente murieron por una mentira. Por mentir al Espíritu de Dios. Segundo juicio sobre las naciones. Segundo juicio sobre las naciones. Cuando una nación persiste en el pecado, tendrá juicio de Dios. Y eso lo vemos como ejemplo en el diluvio. ¿Por qué hubo juicio en el diluvio? Porque se portaban bien. Mire, yo no le estoy hablando aquí. Escuchen lo que les voy a decir. Esto no es palabra mía.
Esto no es lo que yo quiera. Yo le estoy transmitiendo lo que está escrito y lo que Dios quiere que usted haga. Si usted quiere creer, bien. Si no cree, no, ya esa es decisión suya. Pero yo no estoy aquí para poner a usted a decirle: ay, hermanita, mire, no se preocupe, hermanita. Si usted está pecado y si usted de vez en cuando echa una mentira, no se preocupe, que Dios es bueno y misericordioso. ¿Usted cree que Dios es bueno y misericordioso? Amén. Pero yo también le tengo que decir que no es de la misericordia, ni de la gracia, ni de lo bueno, sino es de su obediencia que va a tener respuesta de Dios, según su obediencia. Amén. Dice la Biblia que vino el diluvio. ¿Por qué? Porque el Dios de hoy es el mismo de ayer, es el mismo de cuando hubo el diluvio. ¿Será que el de ese entonces era más bravo que el de ahora? Porque ese diluvio los arrastró a todos. No lo predicó la pastora. Escuche, el diluvio no lo predicó la pastora. ¿Lo predicó quién? Noé. ¿Qué dijo Noé? Lo que hoy está diciendo la pastora. Viene juicio. Noé dijo: viene un juicio, viene lluvia, el mundo se va a acabar en lluvia, en agua. ¿Y sabe qué muchos hicieron? Algunos se burlaron, otros criticaron, como tal vez muchos hoy aquí no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Pero yo no pienso si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo predico lo que Dios me ha mandado a predicar. Recíbalo usted o no, se lo predico. Y por una simple razón, facilita, simple, sencilla, diría yo, que usted no se va a perder por mi culpa. Usted se va a perder porque usted no quiso aceptar lo que yo le estaba predicando y enseñando para que no se perdiera. Dele un aplauso a mi Señor. Dele un aplauso a mi Señor. Dice la Biblia que Noé dijo: viene un diluvio. Y el diluvio se fue. Fue un juicio de Dios. Segundo, Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Un juicio de Dios de ellos por su pecado. ¿Qué pasó con Egipto? Mediante las plagas que fueron, ¿qué les pasó mediante las plagas? Juicio de Dios. ¿Qué le pasó a Israel y a Judá cuando fue llevado cautivo? Juicio de Dios. ¿Qué te puede pasar hoy a todo el mundo, a Colombia, a todas las naciones? Juicio de Dios si no hacen como Dios manda. Porque aquí no depende de gobiernos. Aquí no depende de armamentos. Aquí no depende de las más potencias. Aquí se depende netamente del Dios de mi vida, a quien amo, bendigo, sirvo. Amén. Aquí no depende de esto, hermano. Si son esas grandes potencias que tienen los armamentos, que tienen bombas nucleares, que a la final se mueren hoy. ¿Y de qué les valió la guerra, todo lo que han hecho? Aquí no depende de eso, amado. Aquí depende de que tú recapacites y entiendas que viene un juicio para todo aquel que no haga como Dios manda. Dice la Biblia que Israel, el pueblo de Dios, fue llevado cautivo, entregado a mano de los enemigos. Juicio de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, por la idolatría. Tenían las leyes, pero querían vivir como ellos querían, no como Dios mandaba, en sus estatutos, en sus decretos, en sus mandamientos. Y yo te voy a decir algo. He escuchado muchas expresiones que yo digo: bueno, ¿para qué refutarlas? Pero muchas personas dicen: oye, ese pueblo de Israel era tremendo, ¿verdad? Dios le decía por aquí y se veían por acá. Y yo digo hoy: oye, la iglesia de Cristo es terrible, porque Dios está diciendo: apártate, y no se aparta. No se saca la viga para poder ver la paja. Oye, el pueblo de Israel era cosa terrible. Dios les decía que no se hicieran imagen y se hacían una imagen porque tal vez
tú no te has hecho una imagen. El pueblo de Israel tal vez hizo una de esas, o hacía esas, o se iba para pueblos paganos, o hacía cosas en pueblos paganos, y tal vez tú no. Ah, no, pero eso es para allá, para los judíos que ellos se iban para pueblos paganos. Hoy la iglesia, ¿sabe cuál es ese pueblo pagano de la iglesia que participa? El mundo. El pueblo de Israel se unía a las costumbres que Dios no quería que se unieran. ¿Y dónde queda la iglesia hoy? Unida al mundo, hablando como el mundo habla, haciendo como el mundo hace, pensando como el mundo piensa. Y la iglesia no está ni para pensar ni para hablar como el mundo habla. La iglesia está para hablar el idioma hebreo, arameo, como Cristo habló. Sea santo porque yo soy santo. Así es que debe estar la iglesia. Tercero, juicio disciplinario. Un juicio disciplinario. Y hablamos de Herodes. Dice la Biblia que Herodes dio un discurso al pueblo. Eso está en Hechos capítulo 12. Y dice que él le dio un discurso al pueblo. Y cuando estaba dando el discurso, el pueblo decía: ese no es hombre, ese es Dios. Esas palabras no son de hombre, esas palabras son de Dios. O sea, lo estaban exaltando. ¿Y sabe por qué le vino un juicio a Herodes? Porque Herodes, cuando escuchó, mira algo tan sencillo lo que te voy a decir, que tal vez tú te tienes que pellizcar, porque hasta ahí tú vas a decir: wow, hasta ahí hay juicio. Y yo te voy a decir: sí, así es, así lo dice la Biblia. Dice la Biblia que Herodes estaba dando un discurso al pueblo, y el pueblo le agradó todo lo que Herodes le decía. Como tal vez muchos quieren que uno hable lo que ellos quieren escuchar. Como yo decirle: no te preocupes, Dios es bueno y te va a hacer lo que tú quieras, y lo que tú le pidas Él te lo va a dar, y no te preocupes. Y así que la gente quiere que se le hable, y así no es. Y Herodes con contentillo, y Herodes llegó y habló de tal manera que el pueblo decía: eso habló como Dios. ¿Y sabe qué hizo Herodes? Lo que a veces hago yo: sacar pecho. Saca pecho. Sacó pecho. ¿Y sabe qué dijo Dios? ¿Sabe por qué le vino el juicio? Por altivo, por altivez, por orgullo. Hasta aquí llegaste, Herodes, porque no es de tu mano, ha sido mi poder. ¿Sabe por qué Nabucodonosor comió hierba? O estaba ahí en la paja. Le vino juicio a Nabucodonosor, y fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque dijo: esto lo he hecho yo con la fuerza de mi poder. Y tú no tienes fuerza para nada, y yo tampoco. Las fuerzas mías vienen del que me ha dado la vida. Y cada día que me levanto le pido más, más, más y más. Y le digo: papá, ayúdame, porque sin ti no soy nada. Señor, agárrame de tu mano para yo no soltarme. Porque fallamos todos, todos fallamos. Usted no puede considerarse como muchas personas, y se lo doy por consejo y se lo puedo probar por la palabra. Usted no puede decir que usted es un pecador, porque dice la Biblia que un pecador Dios no lo oye. Y usted deja de ser un pecador cuando es redimido con la sangre de Cristo y vive haciendo justicia. Usted falla, que es otra cosa. Usted peca, que es otra cosa. ¿Y por qué peca? Porque desafortunadamente hay una lucha. Y la carne
no te ayuda. Y no es que te voy a decir ahora que con esto te estoy dando legalidad para que peques. Jamás le doy legalidad a nadie para que peque. Al contrario. Por eso es que muchos me rechazan. ¿Sabía usted cuántos me odian? A mí me odian mucho, hermano. ¿Y sabes qué me agrada que me odien? Porque los que me odian son los que están sin Dios. Pero los que están con Dios me aman. Y eso me interesa demasiado. Porque hay personas que me odian. Yo no los conozco, ni les sé sus nombres, ni les sé nada. Y me odian por una simple razón. Que mi vida es de Cristo. Que me odie quien me odie. Me odia el diablo, que me odie. Porque así me lo dijo un día. Así me lo dijo Satanás un día, amado, en una lucha que tuve. Y eso me quería matar. Y no pudo ni podrá en el nombre de Jesús. Yo me voy el día que sea el tiempo que ya Dios diga, bueno, ya te llevo, hija mía, para el cielo a adorarte, a que me adores. Sea en su venida o sea que ya dijo el Señor, mira, ya comió mucho pescado, mucha mojarra. Ahí les dejo la cuñita. Amados, y me odian por simplemente que yo amo a Dios. Y como el enemigo no se queda quieto, porque hoy estoy enseñando palabra de poder, palabra de escatología, de tiempos finales, para que tú aprendas y entiendas que no se tiene que estar jugando a un evangelio, se tiene que convertir a un evangelio. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay que avanzar, hay que correr a la meta, hay que pellizcarnos. A mí no me detiene hombre. A mí no me da hombre. Por eso yo cuando escucho, pastora, mire, no voy porque mi esposo, ay, pastora, mi esposo llegó de viaje y lo tengo que atender. Amado, mi esposo, bueno, si el Señor lo permite, ahora creo que el 5, el 10 se va para República Dominicana. Y a veces cuando se ha ido para otros países, ha demorado a veces 2 meses, 1 mes. Y en el tiempo que ha demorado, el día que llega, precisamente hay culto. Y yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, me estás probando, a ver si lo voy a preferir antes que a él. Pero no más que a él. Primero él y después él. Bueno, después él no, después nietos. Los hijos son de último por portarse cabezones. Y después él. Amén. Iglesia. Y a veces, no, pastora, mire, no voy al culto porque llegó mi esposo de viaje. Yo te respeto tu decisión. Pero yo te quiero decir algo. Lo que Cristo tiene para ti, nadie te lo va a dar jamás. Lo que Cristo tiene para mí, nadie me lo va a dar. Por eso yo digo, para ti todo, 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 todo. Amén. Concluyo. Habrá un juicio para el hombre desobediente. Y no es porque Dios es malo, sino porque Dios es justo. Wow. Habrá un justo para un juicio para toda la humanidad. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Y como Él es justo, Él tiene que hacer justicia al pecado. Así que mi hermano, no te asustes, levántate y diga, Señor, aquí estoy. Porque verdaderamente la vida mía no sé cuántos segundos le faltan. Y yo tengo que saber que tengo que vivir es agradando a Dios. No haciendo cosas que no debo hacer. Participando en cosas que no deba participar. Cantándole al mundo y cantando para Dios. ¿Sabes qué me dijo Dios? Amado, y me lo dijo esta mañana. No te desgastes. Se lo voy a soltar. No te desgastes con gente. Miren lo que les voy a decir. No te desgastes con gente que te llaman para que ores por ellos y en los estados montan música mundana. Yo me quedé impactada
Porque ¿sabe quién soy yo? Por la misericordia de mi Padre, no más buena que Dios, jamás. Pero cuando alguien me llama por cualquier necesidad y estoy, si tengo que ir a las clínicas, si tengo que ir acá, si tengo que ir a su casa y estoy como un corderito. Y el Señor, Dios mío, no te desgaste por nadie que escuchan música mundana y viene a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no le pertenecen a Dios. Y yo no te voy a señalar. Yo te quiero decir, por favor, déjate tocar por Dios. Porque no se sabe cuántos segundos te quedan. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Damos gloria al Señor.